El millonario abrió la puerta de la mansión más temprano de lo habitual, pero en lugar de silencio, escuchó el grito de su hija. Corrió por el pasillo y al llegar al jardín, se paralizó. Su hija, frágil en la silla de ruedas, estaba siendo empapada con chorros de agua fría lanzados por la empleada. En ese instante, su corazón casi se detuvo, y lo que hizo después cambiaría para siempre el destino de su familia. Desde la muerte de Elena, la esposa que era el alma de la casa, Conrado se había transformado en un hombre de piedra. Los negocios absorbían todas sus horas. Contratos, reuniones y viajes eran su excusa para no enfrentar el dolor. La mansión, a pesar de estar llena de empleados, parecía más un mausoleo de recuerdos. Angélica, apenas una niña de 8 años, se arrastraba por los pasillos en su silla de ruedas, cada vez más hundida en la tristeza. Apenas hablaba, rechazaba la comida y pasaba los días mirando la foto de su madre. Las niñeras y enfermeras iban y venían, pero ninguna lograba llegar al corazón de la niña. Fue entonces cuando apareció Lucía, una mujer de mirada serena y voz baja, que no parecía intimidada por el peso de la mansión, ni por el semblante siempre austero del patrón. En su primera mañana, en vez de limitarse a las tareas domésticas, se arrodilló frente a Angélica y dijo con una sonrisa: ¿Puedo mostrarte un secreto que aprendí cuando era niña? La pequeña, acostumbrada a silencios y órdenes frías, levantó los ojos con desconfianza. Lucía tomó una cuchara y golpeó suavemente una copa de cristal, sacando un sonido vibrante. ¿Lo escuchas? La casa canta, si sabemos oírla. Por primera vez en meses, Angélica soltó una risita breve. La amistad entre las dos creció como un río que encuentra grietas en la piedra. Lucía inventaba pequeñas canciones durante las comidas, imitaba voces graciosas, hacía teatrillos con muñecas antiguas olvidadas en el desván. Por la noche, contaba historias de animales que superaban desafíos, siempre mirando a los ojos de la niña como quien sabía exactamente lo que ella sentía. Una vez, en el jardín, Angélica preguntó: ¿Crees que volveré a caminar? Lucía no prometió milagros. Solo apretó su mano y respondió: Yo creo que eres mucho más fuerte de lo que imaginas, y esa frase quedó martillando en el corazón de la niña. Conrado observaba todo a distancia. Veía a su hija sonreír otra vez, pedir ir al jardín, cantar fragmentos de canciones. El impacto de eso lo golpeaba de lleno. Como padre era un alivio, pero también una incomodidad. ¿Cómo lo consiguió en tan poco tiempo?, se preguntaba, mirando a las dos por la ventana. Por la noche, en su soledad, pensaba: ¿y si me estoy engañando? ¿Y si esta mujer no es quien aparenta ser? El instinto de proteger a su hija despertaba con fuerza, y la desconfianza empezó a crecer como sombra. Inquieto, decidió investigar. En la pantalla de la laptop, entre registros de empleos anteriores y documentos burocráticos, encontró algo que lo hizo helarse: una anotación criminal ligada a la actuación de Lucía en una clínica. Las líneas eran imprecisas, pero hablaban de prácticas no autorizadas, procedimientos peligrosos y acusación de negligencia. El corazón de Conrado se aceleró. Dios mío, ¿qué es lo que esta mujer esconde? Pensó inmediatamente en Angélica, tan frágil, tan entregada a aquella nueva amistad. Cerró la laptop con un chasquido seco, levantándose como si el propio suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Caminó hasta la ventana del despacho y vio afuera a Angélica riendo, mientras Lucía hacía llover pétalos de flores sobre su cabeza. La niña reía tanto que hasta aplaudía, como no lo hacía desde que había perdido a su madre. Conrado, sin embargo, no pudo sonreír. Sus ojos se fijaron en Lucía y un escalofrío recorrió su espalda. ¿Y si esta alegría no es más que una trampa?, murmuró, apretando los puños contra el marco. Esa noche apenas pudo dormir. La imagen de su hija sonriendo se mezclaba con el terror de un posible error. El corazón se dividía. Una parte quería creer en la mujer que había devuelto vida a su niña, pero otra
Gritaba que debía protegerla a cualquier costo. Si me equivoco, pierdo la oportunidad de salvar a mi hija, pero si tengo razón puedo perderla para siempre. La duda, como un fantasma, empezó a perseguirlo. Conrado venía rumiando las palabras que había leído en la pantalla de la computadora como quien mastica vidrio. Negligencia, procedimientos peligrosos. El registro sobre Lucía no salía de su cabeza. En el silencio de la mansión, por las noches, recorría los pasillos oscuros, oyendo solo el sonido distante de la silla de ruedas de su hija. A veces se detenía frente a la puerta de Angélica, pero no tenía el valor de entrar. Le dolía demasiado ver a su niña dormida con los ojos rojos de tanto llorar, aferrada al retrato de la madre. «Elena, ¿de qué estoy haciendo? ¿Será que metí un lobo en nuestra casa?», murmuraba, mirando la foto de su esposa en el vestíbulo principal. Fue en una tarde gris, ahogado por la angustia, cuando tomó la decisión. Canceló reuniones, dejó los compromisos y ordenó al chofer: «A casa. Ahora». La mansión surgió frente a él como un gigante silencioso, pero al bajar del coche, lo que oyó no fue silencio, fue un grito. El corazón de Conrado se desbocó. Reconocería esa voz en cualquier lugar. Angélica. El instinto paterno explotó como una alarma interna. Sin pensar, corrió por el jardín en dirección al sonido. La escena que encontró parecía salida de una pesadilla. Angélica estaba empapada, con el cabello pegado al rostro, temblando en la silla de ruedas. Lucía de pie sostenía una manguera, dirigiendo chorros de agua fría sobre la niña. El grito resonaba por el césped, desgarrando el corazón de Conrado. Sintió hervir la sangre. «¿Qué piensas que estás haciendo?», bramó con una furia que hizo volar a los pájaros de los árboles. El sonido de su voz hizo que el agua de la manguera cayera al suelo, pero no lo hizo retroceder. Avanzó de inmediato, dominado por una mezcla de ira y pavor. Lucía soltó la manguera y levantó las manos, sorprendida, pero sus ojos no mostraban miedo, solo firmeza. Conrado no quiso escuchar nada. «Ya lo sé todo. Leí tu expediente, vi tu pasado, y ahora lo veo con mis propios ojos, la prueba de lo que ocultabas. ¿Cómo tuve el valor de dejarte acercarte a mi hija?». Su voz salió cortante, casi un rugido. Lucía abrió la boca para responder, pero fue interrumpida por un sollozo desesperado. «No, papá, no es eso», gritó Angélica con las manos temblando. Ella no me estaba lastimando. Su rostro estaba enrojecido, la respiración entrecortada. Era frío, pero era un ejercicio. Ella dijo que mi cuerpo necesitaba reaccionar. Yo gritaba porque estaba helado, no porque doliera. Ella me estaba ayudando. Las palabras salían atropelladas entre lágrimas. Angélica parecía implorar por atención, como si dependiera de ello para respirar. Pero Conrado estaba ciego. El registro criminal palpitaba en su mente, cada palabra más viva que la propia escena. «¿Ejercicio? Eso es tortura», replicó con la voz quebrada. «¿Crees que puedes jugar con el dolor de una niña indefensa? ¿Crees que puedes esconderte detrás de mentiras mientras la destruyes?». Se volvió hacia Lucía, los ojos llenos de rabia. «Estás despedida, ahora, y más te vale dar gracias de que no llame a la policía en este instante». Lucía no reaccionó con gritos. Al contrario, se arrodilló frente a Angélica, tomando sus manos frías. Sus ojos brillaban de emoción contenida. «Eres más fuerte de lo que imaginas, mi pequeña. Nunca lo olvides. Por más que duela, tú puedes». La niña sollozaba, intentando jalar la mano de la empleada de vuelta. «No te vayas, por favor, no te vayas». Lucía solo sonrió con ternura, se inclinó y le besó la frente. Después se levantó lentamente, el vestido mojado pegado al cuerpo, y caminó hacia el portón. «Espera». «No te vayas, papá, no lo hagas», gritaba Angélica con la desesperación desbordando en su frágil voz. Pero Conrado, firme, solo la abrazó, intentando consolarla. «Tranquila, mi amor, no voy a dejar que nadie más te haga daño».
El cuerpo de la niña, sin embargo, estaba rígido, como si rechazara aquel consuelo. Entre lágrimas murmuró, casi sin fuerzas: «No entiendes, papá. Me quitaste a la única persona que me hacía creer otra vez». Esas palabras cayeron sobre Conrado como piedras. Tragó en seco, abrazándola con más fuerza, pero por dentro algo se rompía. Mientras observaba la silueta de Lucía desaparecer a lo lejos, un arrepentimiento sutil, casi imperceptible, comenzó a instalarse. En el fondo, lo sabía. Quizá acababa de cometer un error que costaría caro. La casa se hundió en silencio tras la partida de Lucía. No era el silencio común, ese que existía desde la muerte de Elena. Era un vacío aún más denso, casi asfixiante. Angélica, que había vuelto a sonreír, se encerró otra vez en su concha. Los juguetes que antes usaba con Lucía quedaron intactos, abandonados sobre la alfombra del cuarto. El piano pequeño que su madre le había regalado y que Lucía había afinado para que tocara algunas notas, volvió a acumular polvo. La niña, ahora, se limitaba a quedarse en la cama o en la silla de ruedas, con la mirada perdida en la ventana. Su cuerpo parecía cada vez más frágil, y hasta los empleados comentaban en susurros: «Parece que la niña se apagó de nuevo». Cierta noche, Conrado entró en el cuarto de su hija con pasos vacilantes. La luz del buró iluminaba el rostro de Angélica, mojado por las lágrimas. Él se acercó despacio, se sentó al borde de la cama e intentó tomarle la mano. «Mi princesa, sé que la querías, pero lo que hizo fue cruel. Yo no podía permitirlo», dijo en voz baja, tratando de mantener el tono firme. Angélica giró el rostro evitando mirarlo. «¿Quería? Papá, yo amaba a Lucía. Ella era mi amiga, la única que creía en mí». Conrado suspiró hondo, cerrando los ojos un instante. «Hija, no entiendes. Hice lo que era necesario. Esa mujer te estaba lastimando, y además es una criminal». Angélica levantó la mirada, ahora llena de indignación. «No, no lo viste bien. No dolía, papá, solo estaba helado. Ella decía que el agua fría podía despertar mis piernas. Y yo estaba empezando a sentir algo». La voz de la niña temblaba de emoción y desesperación. Conrado suspiró sacudiendo la cabeza. «Mi amor, lo vi con mis propios ojos. No puedo arriesgar tu vida confiando en alguien con ese pasado. Solo quiero protegerte». Angélica, sin embargo, no cedió. Apretó la cobija contra el pecho y respondió: «¿Crees que no sé cuándo alguien me lastima? Tú le quitaste la oportunidad de ayudarme y me quitaste la esperanza». Las palabras golpearon a Conrado como puñetazos invisibles. Él apretó la mano de su hija y, tratando de controlar la emoción, murmuró: «Entonces te llevaré con quienes sí pueden. Si ese método existe, encontraremos los mejores lugares. Confía en mí». Y así comenzaron las idas a las clínicas. Autos lujosos los llevaban a establecimientos renombrados, donde médicos de bata blanca hablaban de protocolos, reportes y técnicas importadas. Angélica era colocada en camillas frías, recibiendo duchas heladas en sesiones cronometradas. Conrado observaba desde fuera de la sala de vidrio, con los brazos cruzados y el corazón en un puño. Buscaba ver cualquier señal, cualquier movimiento en las piernas de su hija, pero en cada sesión la esperanza se esfumaba. Angélica no reaccionaba. No había risas ni susurros de aliento como cuando estaba con Lucía. Solo el vacío, solo el frío. En una de las clínicas, tras otro intento fallido, Conrado la encontró llorando en el vestidor infantil, la toalla escurriendo agua helada en el suelo. «Ya no quiero, papá. No sirve de nada». Él intentó convencerla. «Mi amor, tenemos que insistir. Estas personas saben lo que hacen, son profesionales». Pero Angélica negó con la cabeza, llorando. «No es el agua, papá. No es el hielo, ni los ejercicios. Era Lucía. Era ella la que me hacía creer. Era su voz, la forma en que me hacía sentir que sí podía». Su voz se quebró y completó en un susurro: «Sin ella, no tiene sentido.
Los días siguientes fueron una secuencia de clínicas caras y diagnósticos vagos. Cada intento parecía profundizar el abismo entre padre e hija. Conrado observaba angustiado a su niña apagarse. Apenas hablaba, apenas comía, y solo respondía con monosílabos cuando él intentaba conversar. El peso de la culpa se instalaba en él como un veneno silencioso. Cada vez que veía a Angélica mirando por la ventana, los ojos nublados, recordaba la sonrisa que Lucía había logrado devolverle y se preguntaba, ¿será que me equivoqué? ¿Será que expulsé a la única persona que podía salvarla? En una noche lluviosa, incapaz de soportar el silencio, entró de nuevo al cuarto de su hija. «Mi amor, te prometo que voy a encontrar una manera». Angélica, aún despierta, giró el rostro hacia él. Las lágrimas brillaban en sus ojos. «Papá, no entiendes. Solo Lucía puede ayudarme, y tú la echaste». El corazón de Conrado se apretó de una forma que no recordaba desde el día en que enterró a su esposa. Tragó saliva, intentando no dejar escapar el dolor, pero su voz vaciló. «Perdóname, hija. Pensé que te estaba protegiendo, pero quizá te quité lo que más necesitabas». Angélica se volvió hacia la pared, abrazando la almohada. «No solo la quitaste a ella, papá, también me quitaste la esperanza». Esas palabras resonaron en su pecho como un golpe final, dejando claro que los errores cometidos no serían fácilmente reparados. Conrado pasó días rumiando las palabras de su hija. El peso del arrepentimiento crecía a cada instante. La llevaba a dormir, pero cuando salía del cuarto era perseguido por la mirada vacía de Angélica. No era el agua, era Lucía. Esa frase no lo dejaba en paz. Solo en su despacho miraba la foto de Elena y murmuraba, «He fallado otra vez, mi amor». Le quité a nuestra hija a la única persona que logró devolverle vida a sus ojos. Fue en ese punto de desesperación que decidió buscar a Lucía. No importaba dónde estuviera, necesitaba encontrarla, escuchar de ella la verdad que había negado a sí mismo hasta entonces. La búsqueda no fue fácil. Lucía no tenía dirección fija registrada, solo referencias vagas de empleos pasados. Conrado activó contactos, escarbó en archivos, hasta que un empleado mencionó una pensión modesta en las afueras de la ciudad. Era de noche cuando llegó al lugar. Las paredes estaban descascaradas, la luz del pasillo parpadeaba y el olor a moho se mezclaba con café viejo. Un ambiente muy distante del lujo de la mansión. El millonario respiró hondo, subió la escalera que crujía y tocó a la puerta indicada. A cada golpe, el corazón parecía querer saltar del pecho. La puerta se abrió despacio revelando a Lucía. Vestía ropa sencilla, el rostro cansado, pero sus ojos llevaban la misma serenidad de siempre. Al ver a Conrado, sus labios se entreabrieron en una mezcla de sorpresa y cautela. Él, por un instante, guardó silencio, como si la culpa le hubiera robado la voz. Entonces bajó los ojos, respiró hondo y dijo, «Vine a pedir perdón». Lucía arqueó las cejas, pero no respondió. Solo retrocedió un paso, permitiendo que él entrara en el pequeño cuarto, casi vacío, donde apenas cabía una cama angosta y una silla de madera. «Me equivoqué, Lucía», comenzó Conrado con la voz quebrada. «Dejé que el miedo hablara más fuerte que el amor. Cuando vi ese registro, cuando te vi con la manguera, solo pude pensar en la posibilidad de perder a mi hija. Estaba ciego». Caminaba por el cuarto estrecho, los hombros pesados. «Angélica cree en ti. Ella dijo que no era el tratamiento, eras tú. Y yo destruí eso». Sus ojos se llenaron de lágrimas y apretó el puño contra el pecho. «Ya perdí a la mujer de mi vida y estoy perdiendo a mi hija. Por favor, ayúdame a no perderla del todo». Lucía respiró hondo sentándose en la silla. Al principio el silencio parecía una sentencia, pero después, con la voz temblorosa, dijo, «Yo no soy inocente, señor Conrado. Trabajé en una clínica y sí, fui procesada. Dijeron que arriesgué la vida de un niño.
La verdad es que estaba desahuciado, atrapado en un protocolo que solo lo hacía empeorar. Usé una técnica que no estaba permitida, y él reaccionó, volvió a caminar. Pero la clínica no soportó el escándalo, y me destruyeron. Mi reputación acabó. Desde entonces, nadie confía en mí. Las lágrimas brillaban en sus ojos, pero no cayeron. Conrado la escuchaba como quien oye una sentencia y una salvación al mismo tiempo. Entonces era eso. Borraron tu historia porque tuviste el valor de hacer lo que ellos no se atrevieron. Se acercó, arrodillándose frente a ella. El hombre que antes la acusaba ahora estaba de rodillas, quebrado. Fui arrogante, ciego, cobarde, pero te lo imploro por Angélica, no me castigues por mis errores. Vuelve a nuestra casa. Ella te necesita. Yo te necesito. Su voz se quebró al final y bajó la cabeza, la vergüenza pesando sobre sus hombros. Lucía cerró los ojos, presionando las manos contra las rodillas. En su expresión había un conflicto doloroso. Me echaste como si fuera un monstruo, y ahora vienes pidiéndome que regrese a la misma casa que me humilló. No es tan simple, señor Conrado. Él levantó el rostro desesperado. Sé que no es simple, sé que no merezco tu confianza, pero no te lo pido por mí, te lo pido por una niña. Ella se siente sola, rota. Solo cree porque tú creíste primero. No la abandones. El silencio llenó el cuarto por largos segundos. Entonces Lucía respiró hondo, limpiando discretamente las lágrimas que insistían en salir. No vuelvo por ti, no vuelvo por la mansión, pero por Angélica. Tragó saliva, la mirada endurecida, pero al mismo tiempo suave. Por ella regreso. Conrado suspiró como quien por fin logra respirar después de ahogarse. Un alivio mezclado con culpa le atravesó el pecho. Extendió la mano, pero Lucía no la tomó. Solo se levantó, se acomodó el abrigo sencillo sobre los hombros y dijo: «Mañana vuelvo, pero recuerda, no es el dinero, ni las clínicas, ni el estatus lo que va a curar a tu hija. Es el amor, la presencia y la verdad». Al salir de la pensión, Conrado aún sentía el corazón pesado, pero por primera vez en semanas había una chispa de esperanza dentro de él. El reencuentro no había sido simple, tampoco amistoso, pero el destino de su hija parecía finalmente encontrar un nuevo camino. Y en silencio se prometió a sí mismo: no volvería a fallar. A la mañana siguiente, la mansión parecía suspendida en expectativa. Angélica despertó sin ánimo, los ojos pesados, creyendo que una vez más sería llevada a clínicas donde nada cambiaba. Pero cuando la puerta del cuarto se abrió y Lucía entró, el corazón de la niña casi se salió del pecho. «¡Lucía!», gritó, impulsando la silla de ruedas hacia adelante con tanta fuerza que casi chocó contra la pared. Lucía se arrodilló, abrió los brazos y la envolvió en un abrazo largo, cálido, lleno de lágrimas contenidas. «Te dije que eras más fuerte de lo que imaginas, y lo fuiste, mi pequeña». Angélica lloraba de felicidad, repitiendo entre sollozos: «Sabía que volverías». Conrado, parado en la puerta, observaba la escena con los ojos llenos de lágrimas. Se sentía pequeño, aplastado por la culpa de haberle arrebatado ese brillo a su hija por días, quizás semanas que jamás volverían. Se acercó despacio, sin querer romper aquel momento sagrado. Yo la traje de vuelta, hija», dijo con la voz quebrada. Angélica, aún en los brazos de Lucía, levantó el rostro y miró fijamente a su padre. «Prometiste que nunca me dejarías sufrir, pero fuiste tú quien más me lastimó, papá». El silencio que siguió fue como un golpe en Conrado. Se arrodilló frente a ella, los ojos rojos, y murmuró: «Lo sé, y pasaré el resto de mi vida pidiéndote perdón por eso». El tratamiento comenzó de nuevo esa misma tarde. Lucía llevó a la niña al jardín, el mismo lugar donde todo había empezado. Conrado, esta vez, se aseguró de estar presente. En cada ejercicio veía no solo la técnica, sino la forma en que Lucía le hablaba a Angélica. «Cierra los ojos y siente.
No es el frío el que manda en ti, eres tú quien manda en él. Respira hondo. Eso es, así mismo. La niña obedecía, el cuerpo aún tenso, pero sus ojos brillaban como quien vuelve a creer. Conrado observaba en silencio, sintiendo una mezcla de esperanza y vergüenza. Por algunos días parecía que todo volvía a su cauce, pero Angélica, deseando darle a su padre un motivo de felicidad, empezó a fingir progresos. Por las noches en su cuarto, intentaba mover los pies sola y luego frente a él, estiraba apenas los dedos para dar la impresión de que estaba avanzando. Conrado, ilusionado, sonreía y decía: «Vas tan bien, mi amor». Y cada sonrisa del padre era como un cuchillo en el corazón de la niña. Ella sabía que no estaba progresando, pero ver su rostro aliviado la hacía continuar con la farsa. Lucía se dio cuenta del fingimiento. Durante una sesión se detuvo a su lado, le tocó la mano y le dijo con dulzura: «Estás escondiendo algo de mí, ¿verdad?». Angélica abrió los ojos de par en par. Dudó, pero terminó dejando caer las lágrimas. Yo solo quería ver sonreír a mi papá. Desde que mamá se fue, él siempre anda tan triste o tan solo. Pensé que si creía que yo estaba mejorando, tendría un motivo para ser feliz». La voz de la niña fallaba, pero cargaba una sinceridad dolorosa. Lucía se arrodilló, tomando las dos manos de la pequeña entre las suyas. «Mi ángel, escucha, no tienes que cargar con la tristeza de él. Tú ya eres el motivo de la felicidad de tu papá, aunque no camines. Él aún no lo entiende. Fingir no va a curar su dolor, y mucho menos el tuyo. Lo que lo va a curar es la verdad. Tú eres la mayor fuerza que él tiene, y necesitas confiar en eso». Angélica sollozaba, aún resistente. «¿Y si se decepciona de mí? ¿Y si nunca lo logro?». Lucía le limpió las lágrimas con los pulgares. «El amor verdadero no viene de las conquistas, viene de quien eres, y tú ya lo eres todo para él». Lo que Angélica no sabía era que Conrado, parado detrás de la puerta, escuchaba cada palabra. Sus piernas temblaban y el corazón parecía a punto de explotar. No aguantó más. Empujó la puerta despacio y entró con la voz quebrada. «Ella tiene razón, hija». Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas al ver a su padre, y él se arrodilló frente a ella. «No tienes que demostrarme nada. Estaba tan aferrado a intentar repararte que olvidé simplemente amarte como eres. Eres mi alegría, mi motivo, mi todo. No necesito que camines para ser feliz. Solo te necesito a ti, con ese corazón gigante y esa sonrisa que me da fuerzas para respirar». Angélica se deshizo en llanto, lanzándose a los brazos de su padre. «Solo quería verte feliz, papá». Él la apretó contra su pecho, llorando junto a ella. «Y yo solo quiero verte viva, hija. Quiero verte siendo quien eres, sin cargar pesos que no te corresponden. Perdóname por haberte hecho creer que no eras suficiente». Lucía, en silencio, observaba, con los ojos llenos de lágrimas. Era allí, en ese abrazo, donde algo mucho más grande que cualquier tratamiento comenzaba a nacer: la curación del amor, del perdón y de la aceptación. Los días siguientes fueron diferentes. El abrazo entre padre e hija parecía haber curado una herida invisible, una grieta que venía creciendo desde la muerte de Elena. Conrado, que antes huía hacia el trabajo y se escondía tras compromisos, ahora se aseguraba de estar presente en cada sesión. El millonario, siempre de traje impecable, comenzó a cambiar el reloj de lujo por ropa sencilla para poder sentarse en el suelo junto a las dos, observando cada movimiento, cada esfuerzo de la niña. Había en sus ojos una mezcla de arrepentimiento y esperanza, como si en cada respiración quisiera decir: «Estoy aquí, no volveré a fallar». Lucía conducía los ejercicios con firmeza y ternura. «Siente el suelo, Angélica. El frío es solo un visitante. Tú eres la dueña de tu cuerpo». La niña, ahora más confiada, cerraba los ojos y respiraba hondo como había aprendido.
Conrado observaba fascinado la forma en que Lucía lograba transformar cada instante doloroso en una oportunidad de valentía. Pensaba, podría pagar a los mejores médicos del mundo, pero ninguno sabe hablarle al corazón de mi hija como ella. El progreso no llegó de un día para otro, pero poco a poco comenzaron a surgir señales. Primero fueron pequeños espasmos en los pies, tan sutiles que Conrado pensó que lo había imaginado. Después, un leve temblor cuando Lucía pasaba la mano por la pierna de la niña. ¿Lo ves? Eres tú reaccionando, decía Lucía entusiasmada. Angélica abría una sonrisa tímida, pero pronto volteaba hacia su padre, como buscando su aprobación. Él se arrodillaba, le besaba la frente y murmuraba, «Estoy tan orgulloso de ti». La tensión crecía en cada sesión, pues Conrado temía que todo fuese solo una ilusión. Había noches en que caminaba por el cuarto oscuro de su hija, observándola dormir, preguntándose si no se estaba engañando de nuevo. Pero entonces recordaba lo que había oído detrás de la puerta. Recordaba que lo que movía a Angélica no era el frío, no eran los ejercicios, sino la fe que nacía del amor y de la presencia. Por primera vez en mucho tiempo, creía junto con ella. Fue en una tarde soleada cuando sucedió lo que todos esperaban. En el jardín, Lucía colocó a la niña frente a una mesa baja y pidió, «Ahora inténtalo, sin prisa. Siente tus pies. Déjalos hablar». Angélica cerró los ojos, el cuerpo tenso, y se concentró. De repente los dedos del pie derecho se movieron, después los del izquierdo, pequeños, casi imperceptibles, pero reales. Conrado contuvo la respiración, el corazón acelerado. «Dios mío», se movió, gritó, llevándose las manos al rostro. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin que pudiera controlarlas. Lucía también lloraba, pero mantuvo la voz firme. «Eso, mi pequeña, lo estamos logrando». Angélica abrió los ojos y sonrió con una felicidad que hacía mucho no se veía. «Papá, lo logré, lo moví». Él se lanzó a su lado, abrazándola con tanta fuerza que parecía querer protegerla del mundo entero. «No imaginas cuánto soñé con este momento», susurró, sollozando entre el cabello húmedo de sudor de su hija. La escena era sencilla pero cargada de grandeza. Una niña, un padre y una mujer que había creído cuando nadie más se atrevía a creer. El movimiento de los pies de Angélica no era solo físico, era simbólico. Representaba la victoria sobre el dolor, sobre la desconfianza, sobre el miedo a perderlo todo. Y en ese instante, Conrado comprendió que ya no se trataba solo de la recuperación de su hija. Era su propia redención como hombre, como padre, como alguien que finalmente entendía lo que significaba amar sin condiciones. Los días siguientes, al primer movimiento de los pies, fueron de pura emoción. Conrado parecía otro hombre. Acompañaba cada ejercicio como si fuera una oración. Esperaba cada sesión con el corazón apretado y celebraba cada mínimo avance como si fuese un milagro recién descubierto. Angélica, por su parte, ganaba más confianza. Ya no lloraba frente al agua fría, ya no se desanimaba con el esfuerzo. Al contrario, cada vez que movía un poco más los dedos, le dedicaba una sonrisa cómplice a Lucía y le decía en voz baja, «Está funcionando». Pero había algo que la niña guardaba en su corazón, el deseo de sorprender a su padre de una manera inolvidable. Cierta tarde, mientras Conrado se ausentaba en una reunión corta, Angélica le pidió a Lucía que se quedara más tiempo en el jardín con ella. Los ojos de la pequeña brillaban con la chispa de un secreto. «Lucía, quiero preparar algo especial para mi papá. Él necesita ver con sus propios ojos que no solo estoy mejorando, necesita sentir lo que yo siento aquí dentro». La niña llevó la mano al pecho, la mirada llena de esperanza. Lucía la miró sorprendida, pero sonrió. «¿Y qué tienes en mente, mi pequeña?» Angélica, tímida, respondió, «Quiero bailar, aunque sea solo un poquito». En los días siguientes comenzaron a ensayar en secreto.
Lucía consiguió un andador adaptado y con infinita paciencia ayudaba a Angélica a dar pequeños pasos. El esfuerzo era enorme. La niña temblaba, sudaba, caía sobre los cojines que habían preparado en el suelo, pero siempre se levantaba con una chispa de determinación. No quiero rendirme. Quiero que mi papá vea que mamá estaría orgullosa de mí. Esas palabras desgarraban el corazón de Lucía, que le respondía, y lo estaría, Angélica. Porque el valor no es caminar sin caer. El valor es levantarse cada vez que el mundo intenta derribarte. Mientras ensayaban, eligieron una música especial, la favorita de Elena, que siempre sonaba en las mañanas de domingo, cuando la familia aún estaba completa. La melodía suave se esparcía por el jardín, mientras Lucía sostenía el andador, guiando cada paso. En cada nota, Angélica parecía conectarse no solo con su cuerpo, sino con los recuerdos de su madre. «Siento que ella está aquí conmigo, mirándome», decía la niña con los ojos nublados. Lucía, también emocionada, le apretaba las manos. Y lo está. Ella nunca se fue de verdad. El día señalado, Angélica le pidió a su padre que fuera al jardín al atardecer. Conrado llegó curioso, la corbata floja, el semblante cansado por el peso de toda una vida. «¿Qué está pasando?», preguntó, intentando disimular la ansiedad. A su lado, Lucía solo sonrió e hizo un gesto para que esperara. La música empezó a sonar suave, como un susurro venido del pasado, y entonces, de detrás de los rosales, apareció Angélica. Sostenía el andador, pero estaba de pie. Sus pasos eran cortos y vacilantes, pero eran pasos. Conrado llevó las manos al rostro, incrédulo. «Dios mío, es verdad», repetía casi sin aliento. Angélica, apoyada, comenzó a moverse de un lado a otro, como quien ensaya un baile. Pequeños giros, movimientos delicados, cada gesto cargado de valentía. El vestido blanco que Lucía había elegido para ella ondeaba al viento, y por un instante parecía que Elena estaba allí, reflejada en la sonrisa de su hija. El atardecer pintaba el cielo en tonos dorados y anaranjados, como si el propio universo se uniera a aquel momento. La música crecía y con ella la emoción. Angélica levantaba el rostro, los ojos brillando de lágrimas, pero llenos de vida. «Mira, papá, sí puedo», gritó, la voz llena de esperanza. Conrado corrió hacia ella, pero se detuvo a pocos pasos, como si tuviera miedo de romper aquel milagro. Solo dejó que las lágrimas corrieran libremente. «Eres mi mayor orgullo, mi mayor milagro», susurró, con la voz quebrada. Lucía, a un lado, lloraba en silencio, sabiendo que no era solo un baile, sino la celebración de una vida que renacía. Todo el jardín parecía respirar junto con ellos. El viento suave movía los árboles, los pájaros se posaban curiosos, y el sonido de la música se mezclaba con el llanto y la risa de padre e hija. Ese momento no se trataba solo de pasos o movimientos, se trataba de valentía, de esperanza y de la certeza de que incluso después del dolor más profundo, la vida aún podía florecer. Y en aquel baile sencillo, una familia, finalmente, comenzaba a reconstruirse. El día siguiente al baile en el jardín parecía llevar una nueva luz dentro de la mansión. Las paredes, antes frías, reflejaban ahora la energía de una casa que volvía a latir vida. Conrado, aún tomado por la emoción, pasó la madrugada sentado en el cuarto de su hija, observándola dormir con una sonrisa tranquila en los labios. Cada respiración de ella parecía una respuesta silenciosa a todas sus dudas. «Elena, si pudieras ver, nuestra niña está volviendo a vivir», murmuró, mirando la foto de su esposa sobre la mesita. El peso de la culpa aún estaba ahí, pero ahora mezclado con una rara sensación de redención. En los días que siguieron, Conrado no pudo ignorar el cambio dentro de sí. Por primera vez, no pensaba en contratos, reuniones o negocios millonarios. Pensaba en cómo podía multiplicar aquel milagro que estaba presenciando. En sus caminatas solitarias por el jardín, recordaba a las decenas de padres que había visto en las clínicas, exhaustos, desesperados,
cargando a sus hijos en brazos sin esperanza. Si nosotros logramos encender la chispa de Angélica, ¿cuántos niños más están atrapados en la desesperación? ¿Cuántos padres están viviendo el mismo infierno? La pregunta martillaba en su mente sin cesar. Fue en una de esas tardes cuando tomó la decisión. Reunió arquitectos, ingenieros y a su equipo administrativo. De pie frente a ellos, declaró con voz firme: «Quiero construir aquí, en mi propiedad, una clínica de rehabilitación gratuita. Un lugar para niños que no tienen recursos, pero que merecen una oportunidad. Quiero que este jardín donde todo renació se convierta en un santuario de esperanza». Hubo un silencio absoluto. El hombre conocido por su rigidez en los negocios hablaba ahora con lágrimas en los ojos, y nadie se atrevió a dudar de su determinación. Meses después, las obras estaban concluidas. Un pabellón claro, lleno de ventanas que dejaban entrar el sol, fue erigido donde antes solo había un césped vacío. En el día de la inauguración, padres y niños llenaban el lugar con miradas curiosas y ansiosas. Angélica, usando un vestido azul y ya logrando dar pequeños pasos con ayuda, subió al escenario improvisado con un cartel en las manos. Lo entregó a su padre con una sonrisa tímida. En él estaba escrito en letras doradas: «Aquí comienza la esperanza para quien pensaba que era el fin». El público aplaudió de pie, muchos con lágrimas escurriendo. Al atardecer, cuando la multitud se había disipado, solo 3 personas permanecieron en el jardín: Conrado, Lucía y Angélica. El cielo estaba pintado de tonos rosados y dorados, como si bendijera aquel momento. La niña sostuvo las manos de ambos y dijo: «Ahora vuelvo a soñar con el futuro». Lucía la abrazó y con voz suave respondió: «Los caminos difíciles también llevan a lugares hermosos. Nunca lo olvides, pequeña». Angélica sonrió y Conrado, emocionado, completó: «Y a veces es necesario perderlo todo para descubrir lo que realmente importa». Un silencio lleno de significado se instaló. No era un vacío, sino un silencio cargado de paz, como un abrazo invisible que envolvía a los 3. Conrado miró a Lucía con gratitud estampada en la mirada, y luego a su hija, que sonreía como no lo hacía desde que Elena había partido. Por primera vez comprendió que la verdadera riqueza no estaba en cofres llenos, sino en el corazón renovado frente a él. En ese instante, el jardín se transformó en símbolo de renacimiento. Donde antes había dolor, ahora había esperanza. Donde antes había desconfianza, ahora había fe. Angélica, apoyada en sus pequeños pasos, mostraba que cada esfuerzo valía la pena, que cada lágrima podía regar nuevas flores. Y mientras el sol se escondía en el horizonte, aquella familia incompleta, marcada por pérdidas y heridas, descubría que el amor y la valentía eran suficientes para escribir una nueva historia, no solo para ellos, sino para todos los que necesitaran volver a creer. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal para ver más videos como este. Deja tu like para apoyarnos y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Eso nos ayuda a seguir creando lo mejor para ti. Hasta el próximo video.